A mediados de julio, un pequeño insecto conocido como el escarabajo colorado ha causado estragos en la producción de papas en Reino Unido y eso ha tenido como consecuencia la interrupción de su exportación hacia Canarias. Pero ¿qué consecuencias puede tener de llegar a las islas? Se lo vamos a preguntar a Teo Hernando, que es secretario general de ASAGA. Teo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué consecuencias hubiera tenido para nuestro sector el caso de que entrara ese escarabajo en las islas? Bueno, pues este escarabajo, que es una plaga de cuarentena, y por eso Inglaterra ahora mismo no puede estar exportando, o sea, nosotros importando sus productos, supondría la desaparición del cultivo de papa en Canarias. Ya tenemos aquí la polilla guatemalteca y otro tipo de polillas semejantes, pero la polilla guatemalteca ya también es una plaga de cuarentena que además afecta muchísimo a las cosechas. Hemos tenido años con pérdidas del 60 al 70% precisamente por este insecto, sobre todo en la cara norte de Tenerife y en medianías, que es donde hay más afección. Y este escarabajo es un devorador de hojas, o sea, no afecta tanto al tubérculo, pero sí a la mata, sí a la planta. Entonces ya tendríamos una plaga del tubérculo y otra plaga de la mata, así que la desaparición del cultivo seguro. Cuando se detecta, por ejemplo, una plaga de este tipo, que ha sido el caso de Reino Unido, se debe notificar a las autoridades, incluso poner en alerta a esos lugares donde se exporta, ¿no? Claro, el país de origen emite la alerta. En realidad ellos no han tenido afección en el cultivo, sino que detectaron un macho, solo un ejemplar, pero también en alguna partida de papas vieron larvas. Entonces, evidentemente, si hay larvas hay hembras. Ahora están haciendo unas batidas por círculos concéntricos de distancia, o sea, cada kilómetro, para ver la afección real de esta plaga en su territorio, que seguramente no será demasiada, porque si solo han encontrado un bicho, no será demasiado. Pero ante esa alerta se emite en aduanas también una alerta internacional y por lo tanto a los países importadores de ese producto se les cierra, ¿no? Sanidad vegetal que tenemos en puertos y en aeropuertos también está alerta de este tipo de plagas de cuarentena y aún así siempre hacen revisiones periódicas de todos los productos, sobre todo frescos, productos hortofrutícolas que entran a Canarias, porque desde el 87 tenemos una ley de control en Canarias para que no sigan entrando tantas plagas, sobre todo de origen tropical, porque se asentarían en Canarias por nuestro clima y no nos lo quitaríamos, como ya vemos en el campo, que tenemos multitud de plagas que ahora si quieres comentamos. Claro, entonces sería imposible, por ejemplo, que una larva, un bichito esto del escarabajo colorado se haya colado en nuestras islas, porque como estás diciendo, casi se ha detectado desde el origen, ¿no? Sí, se ha detectado desde el origen y con una afección mínima. Lo que les decía es eso, solo se ha detectado un insecto y algunas larvas, por lo tanto no hay una afección tan grande, o sea, no hay muchísima cantidad de insectos que nos pudiera venir, a lo mejor en cajas, en sacos de otro tipo de verduras. Por ejemplo, en Inglaterra dicen que entró por bolsas de verduras, o sea, no de papas, sino de lechugas, de coles y estas cosas. Así que bueno, vamos a ver lo que dicen las autoridades inglesas. Nosotros estamos forzando para que en la aduana de Canarias no consideren a Irlanda, a Escocia y a Gales como dentro de todo el ámbito de la plaga, sino que lo separen por países, porque por ejemplo de Irlanda también traemos las semillas, ahora dentro de 2 meses normalmente traemos las semillas para plantar nosotros de cara a nuestros principales cultivos que son esta temprana y la temprana, por lo tanto si nos quedamos sin semillas de Irlanda o de semillas de otras zonas de Inglaterra por esta plaga en concreto del condado de Kent, pues entonces sí es verdad que vamos a tener un problema el año que viene con las papas. Bueno, ¿y cuánto tiempo tiene que pasar ahora, por ejemplo, para que Reino Unido, con plenas garantías, pueda de nuevo exportar papa y que nos llegue a nosotros, a Canarias? Nosotros ahora mismo estamos a la espera de determinados informes de los servicios de inspección sanitaria. El martes, o sea, mañana, ya vamos a tener una reunión con el Gobierno de Canarias a ver si ya hay algún tipo de aclaración sobre el asunto y sobre todo eso de la separación por países de Inglaterra con respecto a Escocia y a Irlanda. O sea que será cuestión de unos días o de una semana. Ya no solo de la papa, decíamos que íbamos a entrar en detalle. ¿Cómo se realizan esas revisiones de todo ese producto que nos llega desde el exterior? Hortalizas, verduras, en este caso como la papa. ¿Cómo se realizan esas revisiones? Bueno, pues sobre todo en los puertos y en los aeropuertos. En Canarias, gran parte de las plagas, pero no solo de insectos, sino también de plantas, como pueden ser el rabo de gato y otro tipo de plantas y de hongos y de bacterias que entran o que ya han entrado por los aeropuertos, por lo que se trae la gente en los viajes que hace por ahí, se lo trae, me voy a llevar una semillita de no sé qué, me voy a llevar una papita de no sé cuánto, me voy a llevar una matita de no sé qué, un esqueje, ¿no? Y a veces no somos conscientes de eso, del daño que podemos hacer. Claro, entonces si por las maletas han entrado tantísimas plagas, sobre todo de Latinoamérica, hay que tener, como bien dices, hay que estar muy consciente de que nos podemos traer insectos o incluso hongos que no los vemos o bacterias de otros países que en Canarias se van a asentar seguros, porque aquí no tenemos heladas.
En el servicio de aduanas del puerto, nosotros siempre pedimos a los gobiernos, ahora al gobierno entrante, que refuerce el personal de los funcionarios, porque siempre son escasos. Ellos hacen las inspecciones que pueden, pero claro, todos los contenedores que nos entran a Canarias... Sí, se puede escapar un contenedor, y me imagino que no es la primera vez que ocurre. Exactamente. Y de hecho, el campo es la prueba. En el campo tenemos tantísimas plagas y enfermedades porque esto ha sido un coladero, ¿no? Entonces, lo que siempre pedimos es que haya un refuerzo, porque la productividad del sector agrario, que ya de por sí está diezmada por las condiciones orográficas, por ser islas, etcétera, por los precios del terreno, del agua, todo esto que ya sabemos, si encima seguimos sumándole problemas con el tema de las plagas, las enfermedades, cuando además Europa lo que está marcando es una ruta para producir de forma ecológica prácticamente, o sea, sin productos fitosanitarios, nos deja muy en desventaja con otros países que sí lo pueden utilizar. Antes nombrabas la polilla guatemalteca, con la que llevamos mucho tiempo conviviendo, Teo, pero ¿por qué es tan difícil de erradicar y qué la hace a lo mejor diferente con este escarabajo colorado? Bueno, la diferencia es que la polilla guatemalteca deja las larvas sobre el tubérculo, sobre las papas, tanto en el terreno como cuando ya está almacenada, y las larvas es la que va haciendo los caminitos, que seguro que habrán visto muchas personas, ¿no? Los caminitos dentro de la papa y por lo tanto la estropea y la pudre. Es un insecto volador, es una polilla al fin y al cabo, y encima es nocturno también, tiene hábitos nocturnos. Por lo tanto, si yo tengo una parcela más o menos limpia, donde recojo todas las papas que planto y todas las que se quedan en el terreno, lo limpio bastante, pero el de al lado no, o 5 o 6 parcelas más allá, no, ese insecto vuela y se transmite por todos lados. Es muy difícil si además no le cortamos el ciclo al insecto. Desde el Cabildo de Tenerife, por ejemplo, se han hecho campañas para hacer rotaciones de cultivo, para que no siempre estén plantando papas en el mismo terreno o en la misma zona, sino que se hagan rotaciones, que además le viene bien al suelo. Si no cambiamos esas rutinas, este insecto que es específico de la papa, donde tiene su casita perfecta, tiene el paraíso, si siempre tiene papas en el suelo o siempre tiene papas en la zona, siempre va a seguir allí. Bueno, también nos hemos encontrado estos días y hemos escuchado lo de la presencia de la plaga de la cochinilla basta del carmín o silvestre, que está afectando a la tunera. ¿Esta en qué consiste? Sí, la cochinilla es como una lapita que se pega a la hoja y empieza a soltar melaza, que es un polvito blanco, que es como un azúcar, ¿no? La diferencia de la cochinilla que tenemos tradicional en Canarias, que es de la que se sacaba el carmín, el colorante, y todavía se utiliza para la alimentación incluso, a esta cochinilla mexicana, es que la cochinilla mexicana mata la planta. Sin embargo, la otra no, la otra como que entra en una simbiosis y la mantiene viva, pero esta arrasa con la planta. Y lo que pasó es que desde el 2010 que entró por La Palma y el 2013 en Tenerife, los servicios de medio ambiente dijeron, bueno, como es un insecto específico de una planta, de la tunera, que es exótica de Canarias y que además está medio asilvestrada, porque la tunera se ha ido reproduciendo por espacio sobre todo del tabaibal cardonal, podamos dejar que la plaga se la coma. En lugar de estar cortando las tuneras y limpiando las zonas, pues que dejemos que la plaga se desarrolle y mate las tuneras. Pero claro, las plantas también las utilizamos los agricultores para el carmín, precisamente, que tiene denominación de origen, y para los higos tunos, ¿no? Evidentemente, para los higos picos. Entonces, ahora sí se ha alertado como un insecto de plaga, pero es que ya lleva 13 años reproduciéndose por toda la isla y por toda Canarias, así que ya va a ser imposible erradicar. Y ya por último, muy rápido, Teo, hablábamos de que Canarias también tiene su propia regulación fitosanitaria. ¿Qué productos, por ejemplo, están prohibidos que entren en Canarias? Sí, principalmente los productos, esto desde el 87, no es algo nuevo. En los productos tropicales y subtropicales es donde más se hace énfasis, ¿no? Principalmente 5 productos, ¿no? El plátano, el aguacate, por eso tanto precio el aguacate en verano, porque no podemos importar aguacate, sino lo que hay en producción. La papaya, la piña tropical y el mango. Pero luego muchísimos productos, sobre todo de flor ornamental, muchos tipos de palmeras, muchos tipos de flores, los sustratos, las turbas, todo eso tiene que tener un control muy específico, incluso la madera, las cortezas, etcétera, porque por ahí puede entrar de todo, ¿no? Entonces sí se hace un control bastante exhaustivo de todo este tipo de material vegetal. Pues Teo Hernando, secretario general de la SAGA, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Gracias a ustedes, buenos días.